Bienvenido a tuprofesorvirtual.com. En esta segunda parte de la lección de estequiometría veremos cálculos relacionados con los moles y el número de partículas. Como ya mencionamos, la estequiometría es el campo de la química que se ocupa del estudio de las cantidades de sustancias que intervienen en una reacción química. Esta cantidad de sustancia la podemos expresar como masa, pero también la podemos expresar como número de moles, número de átomos o número de moléculas. Los pasos para resolver los problemas de estequiometría serían los siguientes: plantear la reacción química, verificar que esté balanceada, calcular la masa molecular de las sustancias que participan, emplear los datos para calcular el número de moles de las sustancias conocidas, establecer la relación en moles entre las sustancias conocidas y las incógnitas, y luego utilizar los conocimientos sobre cantidad de sustancia para calcular lo que nos indiquen. Este ejemplo viene desde la lección anterior. El nitrito cromoso, al reaccionar con oxígeno, produce nitrato hipocromoso y anhídrido nitroso. Nos dicen que partimos de 10 gramos del nitrito cromoso y nos pidieron determinar la masa de oxígeno que se necesita para que reaccione totalmente el nitrito cromoso, la cantidad de nitrato hipocromoso que se produce, la cantidad del anhídrido que se produce, y nos dieron como dato las masas atómicas. Este ejercicio básicamente lo resolvimos primero calculando la masa molecular de cada una de las especies partiendo de las masas atómicas. Luego, con el dato de la masa de uno de los compuestos y su masa molecular, calculamos el número de moles. Empleando la fórmula, número de moles es igual a masa entre masa molecular. Una vez que conocemos el número de moles de esta especie, a través de los coeficientes estequiométricos, pudimos establecer relaciones en moles. De esta manera se pudo calcular el número de moles que reaccionó del oxígeno y el número de moles de las sustancias que se produjeron. Empleando este número de moles y la masa molecular, se calcularon las masas de cada uno de estos compuestos. Y esto se hizo con la fórmula masa es igual a número de moles por masa molecular. Pero si en lugar de pedirnos que determinemos la masa, nos piden que determinemos las moléculas de oxígeno que se necesitan para que reaccione todo el nitrito cromoso, las moléculas de nitrato hipocromoso que se producen, los átomos de nitrógeno y de oxígeno del anhídrido que se producen. Pues bien, veamos cómo resolver esto. El procedimiento inicial es básicamente el mismo que en el ejercicio anterior. Calculamos la masa molecular de la especie conocida y con su masa podemos calcular el número de moles utilizando la fórmula número de moles es igual a la masa dividida entre la masa molecular. Una vez que tenemos el número de moles de una especie, valiéndonos de los coeficientes estequiométricos, planteamos reglas de 3 y obtenemos el número de moles de cada una de las especies. Ya que tenemos los moles, podemos calcular el número de partículas usando la relación. Un mol es igual a 6,02 por 10 a la 23 partículas. Este número de partículas es el que conocemos como número de Avogadro. Lo primero que nos piden es determinar el número de moléculas de O2 que reaccionan. Para hacerlo, 0,039, que es el número de moles de oxígeno, lo multiplicamos por la relación que nos da el número de Avogadro. 6,02 por 10 a la 23 moléculas, en este caso de O2, por cada mol. Esto nos permite simplificar la unidad de mol. Y al hacer el cálculo, obtenemos que 0,039 moles de O2 es igual a 1,806 por 10 a la 22 moléculas de O2. Luego nos piden calcular el número de moléculas de este compuesto. Entonces multiplicamos el número de moles que tenemos del compuesto por la relación que nos da el número de Avogadro. En este caso serían las moléculas del nitrato hipocromoso por cada mol.
Simplificamos la unidad de mol y al hacer el cálculo obtenemos que es igual a 3,167 por 10 a la 22 moléculas del nitrato hipocromoso. Realicemos el mismo cálculo para el anhídrido nitroso. Multiplicamos los 0,026 moles del anhídrido nitroso por 6,02 por 10 a la 23 moléculas del anhídrido nitroso por cada mol. Simplificamos la unidad de mol y al hacer el cálculo obtenemos que es igual a 1,565 por 10 a la 22 moléculas del anhídrido nitroso. Pero en este caso lo que nos están pidiendo es que calculemos el número de átomos de nitrógeno y el número de átomos de oxígeno. Para ello establecemos que en una molécula de anhídrido nitroso hay 2 átomos de nitrógeno y 3 átomos de oxígeno, que son los subíndices que vemos en la fórmula del lado derecho de cada elemento. Comencemos con el nitrógeno. Decimos que 1,565 por 10 a la 22 moléculas del anhídrido nitroso lo vamos a multiplicar por 2 átomos de nitrógeno por cada molécula del anhídrido. De esta manera transformamos las moléculas en átomos. Al hacer el cálculo obtenemos que esto es igual a 3,13 por 10 a la 22 átomos de nitrógeno. Haremos lo mismo para el oxígeno, pero esta vez multiplicaremos por 3 átomos de oxígeno por cada molécula del anhídrido. Simplificamos las moléculas y así obtenemos que esto es igual a 4,695 por 10 a la 22 átomos de oxígeno. Hemos llegado al fin de la lección. Continúa practicando y aprendiendo. Te invito a realizar la lección de ejercicios del tema. Hasta una próxima lección en tuprofesorvirtual.com.